¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 6 de marzo del año 2020. Ignoro quién tiene el copyright, pero a quien lo tenga hay que reconocerle el ingenio. Bautizar a esto como el coronavirus, a lo de las comisiones pagadas, presuntamente, por el gobierno saudí, que habría cobrado el rey Juan Carlos cuando aún reinaba y que habrían sido camufladas en una fundación que no era tal, a través de dos testaferros, ¿no? Dos testaferros, o tres, porque Corina Larsen habría servido también, según las sospechas, en algún momento de tapadera solo del coronavirus. Dinero del gobierno saudí. Esta es la sospecha del fiscal belga, del fiscal suizo que está detrás de esta historia. El gobierno saudí paga una cantidad a esta fundación llamada Lucum. Esta, años después, se lo transfiere a Corina y la fundación en ese momento se disuelve. Si detrás de todo esto estaba el rey, pues es lo que está investigando la Fiscalía de Suiza. Bueno, ayer contamos ya esta sospecha del fiscal que publicaba Voz Populi, el fiscal que dirige la investigación. La Fiscalía Anticorrupción Española se ha interesado por el fruto que vaya dando esa investigación y también por los documentos que puedan probar esas sospechas. Y a eso se añade esto que empezó a contar en la tarde de ayer el diario.es, ampliando y recogiendo una información del 1 de marzo del Daily Mail, que dice el diario, que un portavoz de Corina, la amiga entrañable, le ha hecho saber al periódico que ella tiene contratado ya a un abogado, según el Daily Mail son dos, que se llaman Cobre y Kim, abogados para denunciar, para presentar una denuncia en el Reino Unido contra el rey don Juan Carlos y contra otras personas. ¿Denunciarle por qué? Pues según esta información, por el acoso que Corina dice haber sufrido, para que guardara silencio y no enredara durante años, desde el año 2012, que es cuando pasó aquello de Botsuana. Después de lo de Botsuana, se acordará usted que el segundo episodio más sonado de toda esta historia fue la grabación aquella que salió a la luz, que fue filtrada a un diario, la grabación que Villarejo, el comisario, le había hecho a Corina. Se acordará usted seguramente de la historia porque al principio había dudas de si era verdaderamente Corina quien aparecía en la grabación, ¿no? Que no se corresponde con su voz, con su forma de hablar. Al final ella misma confirmó que sí que era, pero rechazó que hubiera tenido papel alguno en el camuflaje este del dinero. Bueno, en su día, la justicia española, esto de las grabaciones de Villarejo a Corina lo archivó, pero está abierta la investigación en Suiza y por eso, como además está abierto en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, pues está por ver si no acaba volviendo a tener consecuencias judiciales en nuestro país. Pero de momento, donde las tiene es en Suiza y donde puede acabar teniéndolas es en el Reino Unido, si prospera esta denuncia de Corina Larsen, que además, según la información del Daily Mail, ha avisado ya al gobierno británico de que puede generarse un conflicto diplomático si todo esto sigue para adelante. Bueno, a eso añádanle el lío que hay dentro del gobierno también en este asunto respecto de... Hay dos almas, ¿no? Está la del PSOE, que prefiere que no se remueva nada, ni sobre el rey de antes, ni sobre el CNI, ni sobre Villarejo, toda esta historia, en fin, que no sé. Y luego está el alma de Podemos, que lleva intentando desde hace 2 años, ya lo intentó en el 18 cuando las grabaciones aquellas, que este tema tenga un altavoz permanente en el Congreso de los Diputados. ¿Y eso cómo se consigue? Pues creando una comisión de investigación por la que vaya desfilando gente. Utiliza Podemos el argumento, que en realidad ellos saben que no es un argumento cierto, pero que de vez en cuando reutilizan, cada vez que surge alguna novedad sobre este asunto en los medios, el argumento de que es el Parlamento el que está para garantizar que todo salga a la luz. Una democracia moderna no se puede permitir que este tipo de dudas, que este tipo de sospechas recaigan sobre quien fue durante tantas décadas el jefe de Estado de nuestro país. Bueno, el argumento digo que no es cierto por 2 razones. La primera es que en realidad una democracia moderna como la nuestra, como España, sí que se puede permitir las sospechas sobre el anterior jefe del Estado y de hecho se las lleva permitiendo desde hace años. Porque este asunto, vamos a ver en términos judiciales en qué termina. Pero como sospecha que pulula por ahí, pues está desde el año 2010, por lo menos. Y la segunda razón es que lo que Podemos pretende hacer en el Congreso de los Diputados no es investigar nada. O sea, no ha habido una sola comisión parlamentaria que haya aportado revelaciones sobre ningún asunto. Lo que se pretende es convertir el coronavirus en un serial político que tenga capítulos nuevos cada semana en el Parlamento cuando comparezca cada uno de los citados, ¿no? Que si Corina, que si Villarejo, en fin, imagínese. Bueno, esto es lo que no va a suceder. Esto no va a suceder porque el PSOE, que es el partido mayoritario en el gobierno de España, el PSOE, como el PP, como Ciudadanos, están en contra de esta comisión. Y el PSOE se va a encargar de que esa comisión no exista y además va a utilizar un argumento
que está bien traído porque ya en el año 18 los letrados del Congreso se pronunciaron sobre este asunto. Y dijeron, hombre, el poder legislativo no está para controlar a la jefatura del Estado. Está para controlar al gobierno, pero no al jefe del Estado. Y por tanto no procedería esa comisión de investigación. Ruido en todo caso vamos a tener, sobre todo si van saliendo más cosas en el Reino Unido o en Suiza. Al final será la investigación judicial o las investigaciones judiciales en plural las que establezcan si hay base para sospechar que el rey de antes hizo negocios ilícitos aprovechando su cargo y si cabe reclamarle responsabilidades penales de algún tipo. Y en esto último sí que tiene razón Podemos. Lo que hubo y lo que pasó, que se sepa. Y las responsabilidades que se exijan. No cabe alegar aquello de que era otra cultura, eran otros tiempos. Bueno, el gobierno de coalición lo que ha conseguido es eclipsar a la oposición, haciéndose él la oposición a sí mismo. En vísperas del Día de la Mujer, que es el domingo 8 de marzo, pues fíjese, tenemos tormentas varias en el paraíso de la coalición progresista. Ya han chocado el PSOE y Podemos por la ley de libertades sexuales. Por cierto, la misteriosa ley de libertades sexuales, cuyo anteproyecto nos habían contado que inició su tramitación el martes en el Consejo de Ministros, pero que todavía nadie ha visto. El anteproyecto como tal no ha llegado al Consejo de Estado para que éste se pronuncie como órgano consultivo que es. En teoría es el Ministerio de Igualdad el que tiene que publicar el documento en cuestión, el anteproyecto, y eso todavía no ha pasado. Y según la información de esta mañana del Confidencial, eso todavía no ha pasado porque es que están terminando de escribirlo. O sea que el martes en el Consejo de Ministros hubo bronca. Hoy cuenta algún diario también que Sánchez abroncó a Carmen Calvo en el mismo Consejo de Ministros. Le dijo que lo que estaba haciendo con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero que no procedía. Que había que... Porque Carmen Calvo en el Consejo de Ministros del martes, según esta información, en el Consejo de Ministros del martes estaba diciendo: aplacemos lo del anteproyecto este de ley porque no estamos todavía seguros de cómo tenemos que escribirlo. Y Podemos le dijo, no, esto no se aplaza, esto tiene que salir esta semana. Y al final lo que salió fue el anuncio de que se había aprobado cuando en realidad no estaba todavía hecho el documento. Lo cual, en fin, mucha seguridad sobre la manera de proceder del gobierno parece que no transmite. Digo, tormentas varias. Tenemos esta de la ley de libertades sexuales, la de la comisión de investigación en el Parlamento sobre el rey Juan Carlos, la guía que publicó el Ministerio de Trabajo sobre el coronavirus, que esta sí la vio todo el mundo, anteayer, incluida la patronal COE y su presidente Garamendi. Lo que se está diciendo son temas de prevención de riesgos laborales que son diferentes a la situación que está ocurriendo, y por otro lado, bueno, pues se llega incluso a decir que un trabajador puede decir prácticamente que se cierra la empresa, es decir, que nos parece bastante increíble. Increíble le pareció a la COE, increíble le pareció también al Palacio de la Moncloa el incendio gratuito que montó el Ministerio de Trabajo, y por eso salió a primera hora de ayer a sugerir a los medios de manera diplomática que no se tomara muy en cuenta el documento este del Ministerio de Trabajo, porque en esto del coronavirus solo vale lo que diga el Ministerio de Sanidad. El riesgo en personas sanas, jóvenes, trabajadoras, y si uno trabaja es porque está sano, en general, no es grave. Por lo tanto, el primer punto es mantener la calma y dejar que las autoridades de salud pública hagan su trabajo e indiquen las acciones que hay que hacer sin sobreactuar. Al mini gobierno de Podemos, lo que se le está diciendo es apártese usted de este asunto y no cree problemas. Para un asunto en el que la oposición está aplaudiendo la prudencia, la eficacia del gobierno, llega el socio morado y echa un borrón incomprensible. A 6 de marzo, por cierto, con el virus formando parte ya de nuestro paisaje cotidiano, Madrid probablemente va a convertirse en la primera región que cierra temporalmente los centros de día y restringe las visitas a las residencias de mayores. Todavía no ha entrado en vigor esta decisión o esta iniciativa, esta medida, pero es probable que lo haga en los próximos días. No porque los centros de día y las residencias de mayores sean lugares con más alta probabilidad de contagio, sino porque quienes acuden o residen en esos lugares constituyen la población más vulnerable al peor de los efectos posibles que tiene el coronavirus, que es aquel que ya no tiene marcha atrás y que se llama la muerte. Carlos Alsina, en Onda Cero.